Vamos a continuar desarrollando otro elemento visual, el sistema visual 1, que tiene que ver con las vigas. Pasamos ya la parte de losa y vamos a la parte de vigas. De lo que es la parte de vigas. Acá tenemos representante de la muscularía con aquellos elementos estructurales en general. Una dimensión muy preponderante con respecto a las otras dos. Entonces en general tenemos un esquema básicamente así. En general una de sus dimensiones puede ser la longitud de la viga, la longitud de la viga es muy preponderante con respecto a las otras dimensiones que es general hacia la base y la altura. Entonces, si nosotros realizamos en planta, la sección transversal de una viga va a tener este esquema que está acá. Y en general, una de las dimensiones es muchísimo mayor a las otras dos dimensiones. Nosotros tenemos que la base de la viga por normativa generalmente son de 20 centímetros como mínimo, pero en obras, vamos a decir, que queda mucha cara, una vivienda, una planta, dos plantas, tres plantas. De repente lo que se hace es, en la arquitectura estética, se condensa la pared. Entonces, tenemos una pared de 15 centímetros, se le quita 1 centímetro de revestimiento acá, entonces queda 13. Entonces las vigas pueden ser de 13 en ese caso que está ahí. Para que se vea un poquito, está fuera de la normativa y porque generalmente es por un tema más. Si nosotros tenemos una. Vamos a poner que la mampostería de 15, ¿verdad? Vamos a poner. Entonces, si tiene 15, si hacemos una escala 1-1, suponiendo que es de 15, entonces más o menos tiene una medida así, ¿verdad? Encuentro una pared de esto así, ya es una estructura bastante añeja porque ya no existe. Justamente el problema es la mampostería, donde generalmente ya la mampostería no tiene esa dimensión de 13. Entonces, por eso tengo la historia de la chipagada. Le pregunté a su abuela, a su mamá, que la chipagada de 1000 y era así. Entonces, como estaba en chipería, la chipería era más cara, entonces. Cada más chica la chica. Después tenía un radio casi cero, entonces le tenía un poco que entonces la entonces me hace más barato que hacer más chico, ¿verdad? Finalmente ese es el problema que la mayoría de nuestros ladrillos generalmente no tienen. Si tiene 11 ya que tira bomba. Entonces para que tengan en cuenta, entonces nosotros los sectores de las paredes son haces. Hay una alta posibilidad que no sea de 15, ¿verdad? Una realidad que les controla. Entonces, cuando usted empieza a medir el piso, para que tenga mayor superficie, la tiene que hacer porque pues la pared tiene menor. Entonces, generalmente suponiendo si es de 15, que no estamos bien en escala 1, estamos mal bonito esto. Pero si yo tengo que hacer un armado y después tengo que cargar, yo pongo costado, si es de 15 nomás luego, yo debo colocar dos varillas, generalmente abajo dos varillas, arriba un mínimo, como está mostrando acá. Lo que está ahí. Entonces, si nosotros tuviésemos que de por sí, si la mampostería es de 15, entonces quitando el revestimiento va a ser de 13, nomás ya que por sí ya está un poquito por encima. Nosotros le tenemos que restar acá por lo menos 1 centímetro más o menos, 1 centímetro más o menos, de 13 ya se hace 11. Y después de le quito otra de varilla, que va a ser de 8 milímetros, 8 por 2, 1.6 más o menos, es casi 2 centímetros, ya sale 9 allá. Entonces, generalmente meter 9 centímetros y empezar a cargar hormigón de 9 centímetros, poniendo con un hormigón elaborado, otro hormigón en síntoma más, lo que por ahí elabora y todo eso, generalmente es más constructivo, el motivo por el cual se está colocando una dimensión menor, para poder asegurar que cuando se hace el cargamento del hormigón, entonces, como si que el hormigón no tenga los problemas de la poquera,
lugar donde hay mucho vacío. Entonces, no es un tema de resistencia, eso tiene que quedar muy claro. Si es por tema de resistencia, una vía puede ser 5 centímetros, pero no es un tema de resistencia. Es un tema de garantizar que para una dimensión, si nosotros entramos por debajo de dimensión, generalmente vamos a tener presión positiva. No puede tener una calidad baja. Pero si yo no tengo, no es un tema examen, pero es que se va a mover un tiempo, cuál es la normativa, se pone de 20 centímetros como mínimo. 20 centímetros, entonces nosotros sí podemos asegurar que la unión se va a convertir a quedar bien uniforme. Ok. A nosotros se le da la viga tanto y entonces tenemos nosotros que esto que está acá debe ser aproximadamente de 20 centímetros. Esto que está acá generalmente está en el orden de 40 a 50 centímetros, más o menos, que una idea. Y bueno, y esto que está acá entonces va generalmente de 400 a 600 centímetros, de 4 a 6 metros, que generalmente otra vez van a ser las dimensiones de la losa. Entonces, como las vigas son los apoyos de la losa los apoyos de la viga, entonces generalmente por eso se mantiene más o menos esa dimensión que vimos nosotros con losa. ¿Se puede tener luces más grandes? Por supuesto se puede tener luces más grandes, ¿verdad? Se puede tener luces más grandes, sobre cuando es más grande, mayor, o sea, más altura y todo eso, entonces ya suele haber problemas depende con la altura entre los pisos normales de arquitectura, que generalmente más 0,8, con eso se baja a 88, y algunas veces esas son de nivel un poco exigente con respecto a la estructura que puede ser un poco incompatible, ¿verdad? ¿Se puede solucionar? Siempre, la respuesta es se puede solucionar. Macaron. Entonces una viga de 60 sale tanto, una viga de para la misma luz de 30 hace el doble. Pero se puede solucionar. ¿Qué es el le cuesta, ¿verdad? Entonces ustedes siempre tienen que proponerle a los clientes y bueno, nuestro calculista también les dice decir, bueno, para tal viga va a salir tanto, para una viga a la mitad, o tantos centímetros menos puede salir tanto por aquí. La opción es sencilla, ¿verdad? Por una cuestión de arquitectura, sin viga, porque no se va a viga, por una cuestión económica, que ya no la viga de 10 deditos, y te ponen a doble, pero sí pasa por eso, ¿verdad? La magia de la arquitectura de la persona. Entonces, siempre hay un equilibrio entre la exigencia arquitectural y la exigencia de construcción. Estamos todos siempre en paz. Bueno, ahí le presentamos la viga. Y por último, ya que falta, hay otro elemento estructural que más o menos tiene, si tuviéramos que categorizar, estaría en la misma categoría si nosotros metemos las distancias en sí, que podría ser los pilares, la diferencia realmente en las cargas. Entonces, la carga de la viga, generalmente las cargas de la viga tienen este tema en general. Entonces, son cargas que en general están actuando de forma vertical para abajo, ¿verdad? Bueno, de todas formas, eso sí. Pero son casos muy raros. Bueno, a diferencia del otro elemento estructural, que es, ahí tenemos la viga, entonces, la diferencia del otro elemento estructural que nos va a faltar último acá para cerrar toda la historia es este otro elemento estructural que básicamente también una de esas dimensiones es muy preponderante con respecto a los otros dos, pero en donde en este caso las cargas sí son con respecto al eje. Este sería los pilares, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los dos grupos de elementos estructurales que nos faltan. ¿Hasta ahí? Ok. Bueno, continuamos todavía con la presentación. Lo tenemos en computadora. Lo tenemos en adaptador. En general, nosotros tenemos que las vías se van a plantear de esta manera. Por eso no quería borrar nomás lo que está ahí. Voy a borrar. En general, nosotros tenemos este esquema que está acá. Este esquema que está acá, que en general se llama vía continua, una vía que tiene varios tramos. Una solución podría ser, en lugar de ser una viga que tiene 3 tramos, yo puedo hacer, por ejemplo, 3 vigas en donde cada uno tiene un tramo. ¿Realmente se puede hacer esto? Y la respuesta es sí se puede hacer. Pero así como las luces también en general, nosotros necesitamos buscar una continuidad entre los elementos estructurales. Entonces, voy a hacer 3 vigas separadas. Nosotros vamos a hacer una sola viga, pero tiene 3 tramos. Donde al tener una continuidad de una viga con la otra viga, entonces nosotros siempre vamos a asegurar que sea más rígido, por decir así, tenga mayor grado de libertad, que tenga menos información con la realidad. Y por último, también en general lo mismo sigue siendo el otro factor importante que el tema económico, que también va a ser más económico. El tema de tenemos entonces una solución de 3 análisis en la cual realmente la conclusión es que si se puede hacer continua la viga, así que nosotros esto ya. El peso está acá, nosotros ya esta
estamos. A cualquier viga que en general se puede hacer continua, como se forma horizontal en la línea, todo, solo vamos a tener, como la sección siempre, hacer una viga continua. ¿Está bien? Otra cosita que está ahí con respecto a la geometría es que nosotros en general vamos a tener bases y alturas que van a ser iguales a lo largo de toda la longitud, pero sí hay algunos casos muy excepcionales. Nosotros siempre hay una excepción a la regla, en donde de repente puede ser que haya, por ejemplo, una viga que tiene, por ejemplo, dos tramos, pero puede ser, por ejemplo, que uno de los tramos sea muy largo respecto al otro, y puede ser, por ejemplo, que tenga mucha carga, o por una cuestión de geometría también. La arquitectura se limita, un motivo por el cual, por ejemplo, acá puedo tener una altura así y acá tengo una altura mayor, ¿verdad? Entonces, puede haber casos muy extraordinarios en donde las secciones, la base y la altura no sean iguales. 2% de los casos. Hace 5 años haber hecho todo eso, no se hace. Entonces, nosotros tendemos a uniformizar siempre. Por más que las luces no sean iguales, nosotros tendemos a uniformizar, cosa que también facilita en el momento de la construcción el tema de hacer los puntales, porque si nosotros tenemos vigas con alturas diferentes, los puntales también van a ser alturas diferentes, los puntales siempre tenemos que estar descalzando y todo eso, entonces genera una complicación también en nota. Siempre buscamos en general un equilibrio entre uniformizar y hacer todo, calcular todo independiente, ¿verdad? Porque si este tiene 3 metros, tiene 4 metros, tiene 50, ¿pueden ser de altura diferente? Y sí. ¿Pueden ser así diferentes? Y sí. Pero buscamos en ese caso uniformizar la sección. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, esos son los criterios generales y ese fue mi señal. Yo lo tengo casi todo sobre. ¿Está apagado? Bueno, ahí tenemos entonces las vigas. El método de resolución es parecido al de la losa, más o menos 60-70%. Como el tema de la losa, me dieron todo bien, entonces en general, prácticamente ya los procedimientos de la rutina de cálculo son iguales, a excepción de algunas ciertas verificaciones adicionales que vamos a meter, que la vamos a hacer. Así que, como que ya conocen el mundo de la losa, y la viga no le debería ser muy complicado. Y ahí ya voy a usar un poco esto de base, ya que alguien escribió no sé qué. Pero nosotros tenemos en general, o sea, tenemos un sistema general de cargas. Las cargas no pueden no ser iguales, no tener cargas virtuales, no tener momentos. Entonces acá siempre, tal vez una de las competencias importantes acá en el cálculo, una guía debería ser cómo teniendo las cargas, porque yo le pregunto todas las cargas, cómo tengo que calcular los esfuerzos. Entonces, acá yo toda una novela para poder cerrar, ¿verdad? En el tema de los esfuerzos, antes, en la mayoría anterior, en el sistema anterior, lo que había era vaya una materia que se llama estructura 1, estructura 2, estructura 3, donde lo que se hacía en estructura 1 es, no se tocaba este tipo de vigas, sino que se tocaba este tipo de viga que está acá. Entonces se calculaba una viga así, como esta, con carga, y yo empezaba a resolver. Pero esto, sí, lo mismo existe ese tiempo. Esta viga que lo iba a hacer porque hicimos un resumen en el comienzo de media clase, siendo una viga isostática que tiene así carga. Lo primero que yo hago es calcular la inversión. Estoy relatando lo malo que ya saben. Y después de eso, una que tenga una inversión, lo que hago es hago el diagrama de cuerpo libre, separo esta estructura así, por los lados, y coloco entonces momentos importantes que deberían ser la incógnita, que son al final los esfuerzos internos. Hago un equilibrio de eso, entonces puedo quitar cuánto es el momento y la cortante en este punto. Vamos a decir que esta rutina de cálculo es una rutina que hicieron en esa materia de resistencia, ¿verdad? Que hicieron en esa materia de resistencia y que sirve y no hay nada nuevo. ¿Ustedes saben todo eso? Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de estructura y este tipo de estructura? Y este campo de ambulancia. Perdón, este campo de ambulancia. Si ustedes quieren una este, más fácil decir. Ustedes usan esto, no van a poner. O sea, eso que ustedes vieron antes es muy lindo, pero no le va a servir ahora. Ustedes van a empezar a calcular cuáles son, o van a querer identificar cuáles son las reacciones que hay acá. Y si ustedes se fijan, básicamente lo que va a ocurrir es que hay una mayor cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Nosotros tenemos, acá tenemos 8 incógnitas, pero nosotros
3 ecuaciones nomás, que es la que usamos acá. Porque acá tenemos 3 incógnitas, teníamos 3 ecuaciones. Entonces armamos un sistema de ecuaciones lineales con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Se podía resolver? Aquí dice sí. Cuando nosotros hacíamos este diagrama de cuerpo libre, nosotros teníamos todos los datos de las reacciones que calculamos en el paso anterior, si es materia de fuerza, materia de momento, y con eso nosotros resolvimos. Sin embargo, acá, las ecuaciones de la estática solas no sirven para poder resolver este problema. Entonces ya tenemos un sistema de 8 ecuaciones, pero son las de 3, 8 incógnitas, pero son las de 3 ecuaciones posibles. ¿Qué pasa si hago sumatoria de fuerza, sumatoria de fuerza con respecto a I, sumatoria de fuerza con respecto a X y sumatoria de momento? Tengo 3. Pero si aplico, aparte de esto, otra sumatoria de momento acá, es cierto, voy a tener 4 ecuaciones. Pero lo que va a ocurrir desde el punto de vista matemático, eso hay que creer, ¿no? Es que esas 4 ecuaciones van a ser linealmente dependientes. En síntesis, ustedes pueden armar con 8 ecuaciones y quieren tener una calculadora. La calculadora va a decir, no, no hay forma de resolver, no. La plata toda. Entonces, no sirve. Usted tiene que creer que no sirve. No, nada de eso. Lo único que la conclusión es que con las ecuaciones normales y la estática no se puede resolver este tipo de problemas. Hasta ahí estamos bien. Esto es lo que dije antes. Vamos a ver el examen. ¿Cómo puedo resolver matemáticas? Y ya quiero que se olviden de este momento. Todo muy lindo, pero díganse de este punto de vista. ¿Cómo resolvemos esto? Ya estamos en estructuras 2. Es lo anterior de la anterior mal. Estructuras 2. Entonces, con esto que está acá, los que en el colegio técnico lo que hacían era usar un método, el anterior nacional. Se calculaba esto como un método iterativo, se llama método de Cross. No sé si alguien del técnico nacional se acuerda más o menos, ¿no? Nadie lo del técnico nacional. Más o menos, método de Cross, alguna vez. Bueno, ¿te acuerdas cuánto tiempo perdiste de acuerdas? 10 minutos. Era muy difícil antes. Bueno, todo lo que haces se aplazan, pero ¿cuánto tiempo te lleva a resolver algo más? Mira, lo que me acuerdo es que tuvimos que volver a rendir el examen porque literalmente todo el curso no pudo pasar una parte. ¿Sí me entiendes? Pero ¿te acordaron bien cuánto te llevamos? Más de una hora, no sé. Más una hora. Sí. Muy rápido para no solucionar lo mismo, pero te lleva mucho tiempo. Era diferente. A veces un examen nomás luego te va a hacer llevar a resolver eso. Una hora más o menos. Un método iterativo, un método de Cross. Que uno de los métodos, no es el único, pero un método tipo un pasito, una receta que dice. En síntesis, no te voy a meter una receta, por favor, que no va a volver, pero todos transformamos como un método. El tema nomás es que, para empezar, realmente no tenemos tiempo para hacer con el método crónico o cualquier otro. Ya la ingeniería, este es un semestre para hacer con uno de los métodos que se llama método de la fuerza y el otro semestre para hacer con el otro método que es el método de desplazamiento que da un resultado. Entonces, y la verdad que tampoco hace falta. Yo soy calculista y yo no estoy haciendo método. Entonces, esto es un programa y tal. Ahora, la diferencia entre calcular el esfuerzo y el problema es que se separe y eso porque no es así. No, calcular los esfuerzos es una competencia muy importante que nosotros vamos a pasar por el resto que viene así. Te voy a llegar a este diagrama que está acá, utilizando ese diagrama, y a este diagrama que está acá, y a este diagrama que está acá, y a este diagrama que está acá. Eso está bien, para calcular los esfuerzos. Pero después para calcular la armadura, la varilla y todo eso, son programas comerciales diferenciales. Son programas comerciales que no se conoce muy bien, pues quitar cualquier cosa. Así que, tanto en el detalle mismo como en el resultado mismo, por lo menos hasta ahora todavía ni los programas comerciales, pues son comerciales, es que los mismos programas es una buena herramienta, pero como una pala. Si yo uso la pala, lo puedo usar para machete, no usamos pala. Entonces, vamos a usar una herramienta que hay que saber usar sí. Entonces, para calcular los esfuerzos, realmente un calculista de estructura no necesita porque son métodos muy largos que nosotros estamos pasando. Todo eso es historia también. Ahora, ¿cómo nosotros resolvemos esto que está acá? Entonces, en la familia Autodesk hay una aplicación bastante interesante que se llama Force.
Entonces puede bajar eso, puede quitar la foto, le quita la foto y entonces después le puede meter la cara y automáticamente va a quitar el diagrama que está acá. Y también el programa que por lo menos yo uso siempre hasta ahora y que hace muchos estudiantes lo usan y sigo usando muy bueno, se llama FTools, que lo que les podría mostrar como la versión introductoria, falta 8 minutos. FTools para poder quitar todo el esfuerzo que solo llama momento y llama importante que nosotros queremos. En síntesis, ya le conté la historia por la cual este no le va a servir. Y no, pues, y acá entonces nosotros vamos a usar un método en el cual vamos a quitar las cargas del material que está ahí, vamos a quitar las cargas y usando ese programa que está ahí vamos a quitar después también lo de esfuerzo para poder usar nosotros en práctica. Yo me acuerdo que solo usamos mucho nosotros en práctica para poder presentar esta materia en este semestre. Y dicho eso, entonces, teniendo esto que está acá, nosotros vamos a usar ese programa informático para poder quitar los esfuerzos que van a ser entonces, por ejemplo, diagramas de nuestro sector en DMF que le ubicamos. Entonces van a tener acá su guita y bueno, y lo que van a tener acá es algo más o menos parecido a esto que está acá. Acá se aplica un momento, entonces tiene que haber un salto de continuidad, después continúa acá otra vez y algo parecido a este salto que está acá, igual a este salto de momento. Y después vamos a tener también por otro lado el diagrama importante de B o de Q, de B o de Q. Como quieran llamarle, contarles recuerden que es importante, entonces, vamos a tener diagrama importante, entonces, lo que pasa acá con el diagrama importante es que esta versión que está acá genera un salto de continuidad, genera una carga de flexibilidad, por eso tiene pendiente, acá hay un salto de carga que genera un salto de diagrama constante, pero lo hace un momento, después continúa acá acá hay un salto porque hay otra carga que está acá, viene acá como una pendiente constante, todo lo que está realizando una pendiente constante más o menos así, ahí más o menos, el diagrama, el momento no genera salto de diagrama constante. Después viene acá, hay otro salto importante, luego viene más o menos así, acá sí me equivoco. Primero, usted quiere hacer la materia más, no más está escuchando acá. Entonces, primero, acá sale de 20, 25 temas en el segundo parcial y final. Por lo menos 3 o 4 temas, más o menos, por eso dice. Dado esta viga con estas cargas. Voy a volver a la versión para que. Entonces dice, por ejemplo, esquematizar el diagrama de momento. ¿Te acordás de la rendito? ¿Verdad que eso creo que está grabando todo eso? Lo mismo, no quiero. Entonces, este diagrama está acá, este diagrama del diagrama. Sí o sí sale. Yo la digo. Bueno, entonces, tal vez una parte como sale 2 veces no sale igual, lo que uno es de tramo, lo otro es 2 tramos, vamos así. Entonces, usted tiene que enfocarse mucho en esta parte de sacar y es una solución esquemática. No es que le da todas las características que están en este punto, no es una solución esquemática. En algunos casos sí, creo que dice, si te doy el momento vector, pero el momento negativo es menos 5, graficarlo, es menos 5. Entonces, usted da los valores y tiene que graficar exacto. O te das el menos 5, o te das el menos 5. ¿Cuáles son los valores puntuales? Entonces, por lo tanto, vamos a ver mucho los valores. Pero cuando hay una carga, genera una discontinuidad importante para el momento. Y cuando hay un momento, genera una discontinuidad momento para no importante. Pero eso tiene que ser. Entonces, me estoy concentrando un poquito ahí, en este tema que está acá, que tienen que prepararse para el examen. Pero aparte de prepararse para el examen, es para aprender. Entonces, es importante que acá nosotros vamos a hacer, vamos a mostrar un programa. Vamos a mostrar un programa, para eso hacíamos una clase virtual, porque realmente es con computadora y todo eso. Entonces, yo le paso al delegado al delegado, que todavía creo que no tiene, para poder bajar el programa, un programa free, libre, no sé cómo se llama, ponen la página web más adelante del examen, es bastante sencillo, hay un truco que sea, pero yo le voy a mostrar, les he explicado un ejercicio, y después incluso le voy a hacer cierta variante para que vean cómo varían los diagramas, para que vean un poquito ahí cómo ponerlo. Entonces empezamos a jugar.
Pero esto ustedes aplican en trabajo práctico, les sirve para aprender y encima les sirve para teléfono. Así que hay que divertirse más. Diviértanse porque a partir de aquí se van a aprender. Bueno, nosotros entonces no vamos a hacer un método con nuestro compañero, vamos a trabajar todo, pero y yo no hago. Este es un programita para editar este diagrama de profesional. Bueno, y dicho eso que está acá, entonces a lo que vamos a llegar es más o menos algo parecido a esto que está acá, que son los diagramas después de citar este tool, y después tenemos que empezar a hacer estos armados más o menos igual. Y ya que estamos acá presentando nomás, esto que están acá siempre va a salir, además por algo yo siempre lo tema de detallar los voladizos siempre va a salir. Así como una losa, entonces esta voladiza es como un gancho que hay que calcular, se llama este signo. Si está voladizo, de esta manera, asumo que no está, por eso vamos a ver si está. Y bueno, acá están estos diagramas que están acá, que es lo que tenemos que quitar y vamos a ver, para poder llegar al final al armado de la primera. Así que ya no tengo el tiempo, pero la próxima clase sí empezamos con todo. Ahí ustedes tienen la burbujita, esa es la burbujita 2 de espada virtual, ¿vale? Y lo mismo siempre les comento que ese es un material siempre de apoyo, pero realmente acá nosotros vamos a hacer la parte más importante. Por eso siempre que pido por favor que vengan, por su cuaderno, digan, el manejo que está ahí, para poder hacer entonces el cálculo de la línea. Aparte de eso, con un delegado, no sé cómo va a ser, pero vamos a botar acá para definir una hora, un día, para una clase virtual, esa clase está grabada. Así que, cuando está todo, genial. Si cuenta uno, por lo menos uno le pido, ¿verdad? Y también la razón que me quedé sin ninguna estudiante en virtual, así que pongo uno que no entonces, vamos a definir un día, una hora, la próxima clase tal vez. Cuando les quede bien, eso es como media hora. Y voy a pasar también el enlace para que vean en la misma página, porque lo que vamos a hacer es, hay un ejercicio más o menos así de base, y entonces vamos a meter en ese ejercicio que ustedes puedan calcular los diagramas, que para que nosotros continuamos haciendo el cálculo, ¿sí? De un tema aparte del no se me estresen todo porque se va a grabar y después se levantan el sábado virtual, así que van a ver todo. Bueno, estamos entonces con ese nuevo elemento estructural que va a ser la vía. ¿No hay consulta entonces? Sobre lo que de gráfico en la parte de movimiento. Y nuestro diagrama de nuestro sector, eso representa una ruptura de una discontinuidad. Y en el gráfico de corte, entonces no representa nada. De momento que está acá, genera un salto acá de discontinuidad. Sí. Y en el de corte nada. ¿Cómo que se mantiene? No, le corte nada. No la fecha nada, no existe. Y en el cortante es al revés. El cortante no existe en el momento, pero sí existe en el diagrama cortante. Sí, realmente yo si les tuviera que decir, yo lo que me doy cuenta es que el que tiene un poquito de problema no hace nada, no hace todo al revés. Su detalle un poco, antes que hacer ya se pone. Yo entiendo que, acá por ejemplo este tema, no se entiende, muy claro, o si no se hace luego. Casi luego el que hace mal, lo hace mal ya o hace cualquier cosa, o sea, no hay un caso sin pero esto que está acá lo mismo va con el tema de lo de resistencia a materiales que ya comentamos que hicieron y todo eso. Y si tal vez acá, para que sepan cómo va a sacar la historia, ¿verdad? Si pasa que si yo tengo acá la carga distribuida tiene valores diferentes para el mismo tramo, lo que ocurre realmente es que la pendiente es la que cambia. O sea, viene acá y acá donde hay cambio, cambia la pendiente, ¿verdad? ¿Para que entienda? Bueno, pues todo eso que está ahí, repito, vamos a ver en este tool, vamos a meter algo diferente y por ahí te interesa. ¿Cómo más si hay una carga diferente? Perdón, ahí no va a haber continuidad, ahí solo cambio de tendencia. Sí, solamente cambio de tendencia. Igual sí es muy grande la diferencia entre las cargas. Y ya, vamos a poner ejemplo. Una por esa porque es chiquita, no es muy grande. Es de las cargas, no es del espesor de la viga, ¿verdad? Sí, no es del espesor de la viga, sí, es el esquema idealizado. ¿Sí? Ya salimos la parte
el esquema idealizado es una línea, una barra. Sí. La pregunta de la compañera es si eso que está ahí se muestra con a la altura de la línea, entonces la respuesta es no, ya el esquema ya. Bueno, voy a descansar para entrar a la otra materia y nos vemos el próximo miércoles para